Hola jóvenes, antes de explicar las patologías del mediastino, dentro del contexto de los síndromes mediastinales, abordaremos algunos aspectos anatómicos. Para eso les presento una vista lateral y una vista transversal de este espacio, donde podemos ver que el mediastino es, como lo dije previamente, un espacio comprendido entre el orificio torácico superior y el diafragma en sentido supero-inferior, el esternón y la columna vertebral en sentido antero-posterior, y los límites laterales, como lo vemos mejor en esta vista transversal, van a estar relacionados con la pleura mediastinal. Por lo tanto, podemos apreciar de que prácticamente todas las vísceras intratorácicas, excepto los pulmones, van a estar contenidos en este espacio. De manera general, la función del mediastino es mantener el equilibrio estático y dinámico de la mayoría de las estructuras que aquí se encuentran, además que permite la circulación de su entorno venoso. El mediastino se subdivide de anterior a posterior en tres espacios. El espacio anterior va a estar limitado por el cuerpo del esternón y va a estar además anterior al pericardio. Este va a contener algunas estructuras muy importantes en el origen de las patologías que vamos a estudiar el día de hoy, puesto que este contribuye en gran medida al origen de las neoplasias del mediastino, y entre este encontramos el timo y el tejido linfoide. Sin embargo, podemos encontrar otras estructuras como el tejido adiposo, vasos sanguíneos como el callado de la aorta y sus ramas, además del tronco venoso brachiocefálico. En el caso del mediastino medio, este va a estar ocupado principalmente por el corazón y su pericardio, pero también podemos identificar tejido linfoide, además de tejido adiposo, estructuras nerviosas y la tráquea y el hilio pulmonar. En cuanto al mediastino posterior, aquí tenemos igualmente el esófago, tenemos estructuras vasculares, estructuras nerviosas, además del tejido adiposo. Entonces, el conocimiento de las estructuras que conforman este espacio nos va a permitir tener una mejor comprensión de las patologías que afectan el mediastino. Para recordar un poco, comentaremos que el timo es un órgano linfoepitelial primario encapsulado y localizado en el mediastino anterosuperior por delante de las grandes estructuras vasculares como el corazón y los grandes vasos. Usualmente ya va a estar bien desarrollado al momento de su nacimiento, donde va a pesar entre 10 y 35 gramos. Sabemos que este va a seguir creciendo hasta la pubertad, donde va a alcanzar su máxima dimensión y peso, y posteriormente irá involucionando de forma progresiva hasta la tercera década de la vida. Es importante recordar que este se va a desarrollar de la tercera y la cuarta bolsa faríngea, surgiendo como una consecuencia de la invaginación del epitelio endodérmico, donde posteriormente se van a adicionar los linfocitos que provienen de la médula ósea y que se van a diferenciar en linfocitos T, también llamados timocitos. Entonces, estos linfocitos van a invadir las células epiteliales y van a dar entonces lugar a la estructura que actualmente conocemos. Entonces, en esta imagen histológica podemos apreciar la cápsula, esta zona de color rosa que está hacia la periferia. Esta misma va a emitir proyecciones fibrosas hacia el interior del órgano y lo va a subdividir en lobulillos y generando pues estos espacios donde podemos identificar la corteza y la médula. Entonces la corteza son las zonas más azuladas y la médula son las zonas más claras. En ambos vamos a tener los dos tipos celulares, tanto linfocitos como células epiteliales. La diferencia principal entonces radicará en la proporción de linfocitos que se encuentren en cada región. Por ejemplo, los linfocitos van a predominar más hacia la corteza, de ahí su coloración más azulada. También van a estar presentes en la médula, pero pues un poco en una menor cantidad. Las células epiteliales también van a estar presentes en las dos zonas, pero van a ser un poco más prominentes en la región medular. Veamos entonces en las siguientes diapositivas cada uno de sus tipos celulares. Una vez más reconocemos la corteza y la médula del timo. La primera pues se va a ver como siempre más azulada o basófila por el predominio de linfocitos T, y en la médula
veamos que además de encontrar linfocitos, también vamos a identificar los llamados corpúsculos de Hassall, como se ven mejor en esta imagen. Los corpúsculos de Hassall están compuestos por células epitelio-reticulares con queratinización central, que es esta zona de color más rosa e intensa. Además, las mismas células van a verse de forma aislada, como lo podemos notar en las imágenes donde están siendo señaladas por las flechas. Entonces, de ambos tipos celulares ya descritos se pueden originar neoplasias, tanto de origen epitelial como de origen linfoide, sea el caso de los timomas y los linfomas respectivamente. En el timo también podemos encontrar macrófagos, células dendríticas y una población menor de linfocitos B, de donde también sabemos que se pueden originar ciertos tipos de linfomas, algunos neutrófilos, eosinófilos y otro tipo de células como por ejemplo células de origen muscular. En cuanto a la definición de los síndromes mediastinales, este se define como un conjunto de signos y síntomas que van a resultar de la compresión de uno o varios órganos del mediastino. Estas compresiones podrían ser generadas por procesos de origen neoplásico y no neoplásico. Entre los procesos de origen no neoplásico podríamos mencionar algunos eventos inflamatorios, como podría ser una tuberculosis mediastinal o la presencia de quistes mediastinales, que son relativamente frecuentes, sobre todo a nivel del mediastino medio. Obviamente, si estas estructuras crecen y aumentan de forma considerable, van a provocar la compresión de las estructuras que se encuentran en estos pequeños espacios, generando como consecuencia síntomas y signos característicos de uno de los más frecuentes, que se llama síndrome de vena cava superior. En esta imagen, que está en relación al mediastino anterior superior, podemos ver con más claridad las estructuras que los conforman. Y, por ejemplo, si la neoplasia se presentara a este nivel, vemos cómo comprometería la vena cava superior y sus ramas. También encontramos vasos sanguíneos arteriales, fibras nerviosas que podrían estar comprometidas en este espacio. Recordemos, como ya comenté en la definición, que no todo lo que hace masa es de origen neoplásico. Sin embargo, sabemos que las neoplasias malignas son las más comunes causantes de estos síndromes mediastinales. Y en este cuadro podemos identificar algunos signos y síntomas muy comunes para el síndrome de vena cava superior, que por cierto les comento es considerada una urgencia oncológica debido a que sus causas están más relacionadas a neoplasias de origen maligno. Podemos identificar que entre los signos más comunes está el edema, que puede afectar tanto cara, cuello y tórax superior. Además de esto, podemos identificar cianosis facial y entre otros la taquipnea. En el caso de los síntomas, uno de los más comunes es la disnea. Recordemos, y es importante también conocer, que aparte de este síndrome que recién comentamos, los pacientes también pueden desarrollar otros tipos de urgencias que van a estar relacionados con la compresión de los órganos de esta región cardiotorácica, como por ejemplo derrames pleurales masivos, derrames pericárdicos y taponamientos cardíacos. Podemos decir que existen tres grupos de patologías que en general pueden comprometer el mediastino, como los procesos inflamatorios, que pueden ser agudos y crónicos, procesos tumorales, también conocidos como procesos que generan crecimientos o abultamientos y no necesariamente son neoplasias, como por ejemplo los quistes, y procesos inflamatorios que evolucionan a la cronicidad y se organizan. Además de los procesos neoplásicos, que bien sabemos pueden ser benignos y malignos. De manera general, con respecto a los procesos inflamatorios, por ejemplo, tenemos las mediastinitis. Estas pueden ser agudas y crónicas, y dentro de las causas más comunes podemos encontrar, por ejemplo, las perforaciones esofágicas como consecuencia de exploraciones quirúrgicas o ingestión de cuerpos extraños. Y en el caso de las formas crónicas, los procesos granulomatosos como la tuberculosis mediastínica. En este cuadro podemos ver las causas más comunes asociadas
al origen de las masas mediastínicas anteriores, dentro de las cuales están los carcinomas de pulmón, por ejemplo, y los timomas, menos frecuentemente los linfomas y las neoplasias de origen germinal, como los teratomas y los seminomas. También podemos encontrar otros de naturaleza mesenquimal, como los lipomas, los linfangiomas, entre otros. En el caso del mediastino medio, las causas más comunes van a estar asociadas a quistes benignos, que pueden ser de origen pericárdico o broncogénico. Sin embargo, también podríamos encontrar algunos tipos de linfomas. Y en el caso del mediastino posterior, las causas más comunes están relacionadas con los tumores mesenquimales de origen neurogénico. Por tanto, podríamos decir que los tumores que se forman a nivel del mediastino pueden surgir de cualquiera de las estructuras que lo conforman. Sin embargo, las del mediastino anterior van a representar la mayor proporción en aproximadamente el 50% de los casos. Les presento estas imágenes radiológicas. La primera se trata de una radiografía de un paciente con un timoma para que puedan apreciar cómo se ensancha el mediastino ante la presencia de la neoplasia. Desde el punto de vista radiológico, esta está descrita como una imagen densa que sobresale del borde inferior derecho. Este paciente fue sometido a un procedimiento quirúrgico y este es el control radiológico después de los 4 años de seguimiento, donde podemos ver que el espacio ha disminuido considerablemente. En el caso de esta tomografía, nos muestra un tumor también de mediastino antes del tratamiento y después del tratamiento, 72 horas después del mismo, donde ha experimentado una considerable disminución de la lesión. Para que pueda experimentar esta disminución, tiene que tratarse de un linfoma, el cual normalmente se aborda desde el punto de vista terapéutico con quimioterapia y sabemos que responden muy bien a este tipo de tratamiento. Ahora abordaremos algunos aspectos relevantes de las principales neoplasias que afectan el mediastino, sobre todo el mediastino anterior, como son el timoma y el linfoma. El timoma o los timomas, porque son varios, son neoplasias malignas de origen epitelial que pueden estar conformadas por variable cantidad de linfocitos T reactivos, aunque también podemos encontrar linfocitos inmaduros. Los timomas son consideradas las neoplasias más frecuentes del mediastino anterior y tienen una incidencia aproximada de 0.15 casos por 100.000 habitantes. Representan aproximadamente el 20% de las neoplasias del mediastino anterior en el adulto, pero también sabemos que lo podemos localizar fuera de este lugar, como por ejemplo a nivel del mediastino posterior, a nivel del cuello, en la misma glándula tiroides o bien a nivel del hilio pulmonar. Aproximadamente una tercera parte de los timomas son de tipo invasivos y pueden comprometer estructuras adyacentes como por ejemplo vasos sanguíneos importantes como la vena cava superior, la pleura, el pericardio, el diafragma, entre otras estructuras. Y también entre un 30 y 40% podrían estar asociados a ciertos síndromes como por ejemplo paraneoplásicos y enfermedades inmunológicas, dentro de los cuales tenemos la miastenia gravis y el lupus eritematoso sistémico. Veamos en esta imagen una figura que hace relación a la presencia de un timoma. Y si bien es cierto, ellos pueden ser invasivos, pero en esta imagen podemos ver los contornos relativamente lisos. Además de que sabemos que son encapsulados. Desde el punto de vista macroscópico, los timomas pueden alcanzar grandes dimensiones de hasta 15 y 20 centímetros. Ellas son masas encapsuladas, multilobuladas, que tienen una superficie sólida de color blanco grisáceo. En un tercio de los casos pueden experimentar penetración de la cápsula e invasión de las estructuras peritímicas y también en un tercio de los casos ellas podrían mostrar diversos grados de degeneración como por ejemplo focos de hemorragia, degeneraciones quísticas, calcificaciones, entre otros. Microscópicamente,
A pesar de que las neoplasias tímicas son de origen epitelial, sabemos que estas tienen un amplio espectro de patrones histológicos y se van a clasificar, por tanto, de acuerdo al predominio de uno de sus tipos celulares. Estas células van a ser obviamente las células epiteliales y las células linfoides, que pueden adquirir un aspecto de células fusiformes. Ahora, en el caso de las neoplasias no invasivas, el patrón histológico va a ser de tipo epitelial. Las células que van a predominar pueden ser estrictamente medulares, pero podrían estar en relación a ambos tipos, tanto una mezcla de células medulares y de tipo corticales. Las células epiteliales medulares son más alargadas y fusiformes y se pueden organizar haciendo estructuras tipo remolinos, como lo vemos en esta imagen. Y se pueden acompañar también de escasas células linfoides. Los linfocitos son estas células más pequeñas, de núcleos más oscuros y que se encuentran en escasa cantidad. En el caso de los timomas mixtos, se va a observar una mezcla de células epiteliales poligonales. Ya no van a ser fusiformes, en este caso van a ser poligonales, que son de predominio cortical asociadas a un mayor infiltrado de células linfoides. Entonces, las células más pequeñas que están por acá y que tienen núcleos más oscuros, más basófilos, van a ser las células linfoides. Veamos cómo se distribuyen sobre todo en la periferia de la imagen, en todos estos cúmulos. Y las áreas que se observan más rosadas claras van a estar constituidas por las células epiteliales poligonales, que son por supuesto más grandes, con un citoplasma más amplio y eosinófilo. Estos timomas mixtos van a representar aproximadamente la mitad de todos los tipos de timoma. Existe además una fuerte asociación entre el subtipo histológico y la invasividad, de tal forma que el timoma invasivo, quien representa aproximadamente un tercio de los casos de los timomas, se va a referir a un tumor que citológicamente es benigno, pero que localmente es agresivo y va a invadir las estructuras adyacentes y además va a desarrollar una alta capacidad para hacer metástasis. Entonces aquí las células epiteliales con mayor frecuencia son de naturaleza cortical, de tipo poligonal, y algunas de ellas podrían mostrar atipia citológica. Se van a caracterizar entonces por tener, como estas que tenemos en la imagen, abundante citoplasma y núcleos vesiculosos, normalmente mezclados con linfocitos, como muy bien lo observamos en esta imagen. Ahora, si la invasión es mínima, como podría ser únicamente a la cápsula del órgano, entonces la evolución del paciente va a ser mejor y va a tener una sobrevida hasta de un 90% a los 5 años, cosa que se puede reducir cuando son extensamente invasivos. Existen también los carcinomas tímicos. Estos van a representar aproximadamente el 5% de todos los timomas. Macroscópicamente, a diferencia del timoma, que también es una neoplasia maligna, pero obviamente pues con menor atipia citológica, estas masas de los carcinomas tímicos van a tener un aspecto más carnoso, van a ser más invasivas y van a tener mayor capacidad de hacer metástasis. Microscópicamente, sus células van a tener más atipia citológica, lo que nosotros conocemos como anaplasia. Y los tipos más comunes van a ser los carcinomas epidermoides y carcinomas linfoepiteliales. Vean este recuadro donde tenemos la clasificación de los timomas y dependiendo de cada uno de los tipos de timoma, así van a prevalecer los tipos celulares que les comentaba. O en el caso del timoma tipo A, tenemos, ¿verdad?, un predominio de células fusiformes que son de tipo medular. En el tipo AB es el de tipo mixto, entonces vamos a tener una mezcla de los dos tipos celulares, tanto epiteliales como linfoides. En el tipo B1, este se llama también rico en linfocitos, por lo tanto, los linfocitos van a predominar y las células epiteliales van a ocupar pues una menor proporción y así sucesivamente los otros tipos de timoma. Ahora abordaremos algunos aspectos relacionados con otras de las neoplasias que pueden originarse del mediastino, como son los linfomas. Los linfomas son neoplasias malignas que originan de los linfocitos T y B. Ellos pueden formarse en órganos linfoides primarios o secundarios, como por ejemplo
la médula ósea, el timo, pueden afectar los ganglios linfáticos. De hecho, este es el lugar más común en cuanto a su origen. O bien estructuras no encapsuladas como el tejido linfoide que se encuentra asociado a las mucosas, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal. En este caso tenemos algunas imágenes de órganos donde encontramos el tejido linfoide. En este caso tenemos el timo. Pues sabemos que el timo, ya habíamos comentado, es un órgano linfoide primario encapsulado que se divide en corteza y en médula. En el caso del ganglio linfático, también es un órgano linfoide encapsulado secundario, el cual se divide también en una corteza y una médula. Los vasos linfáticos aferentes van a penetrar por medio de la cápsula y se van a distribuir en vasos senos subcorticales, corticales y medulares. En el caso de los linfocitos, ellos se van a distribuir a nivel de la corteza, formando principalmente nódulos linfoides primarios y secundarios en dependencia de si existe o no una estimulación antigénica. Y a nivel de la médula van a organizarse sobre todo formando cordones. En el caso del tejido linfoide que no forma parte de órganos encapsulados, este lo podemos encontrar como tejido linfoide asociado a las mucosas, y tal es el caso de aquel que se encuentra a nivel del tubo digestivo, que es donde más abunda, por ejemplo a nivel de las amígdalas, a nivel del estómago, el intestino delgado o el intestino grueso hasta el recto, donde él puede tener dos presentaciones, una presentación nodular y una presentación difusa. Recordemos que estas células linfoides se distribuyen sobre todo a nivel de la mucosa, pero también podrían extenderse hacia la submucosa. En cuanto a los linfomas del mediastino, sabemos que estos pueden ser primarios y secundarios. De hecho, los secundarios constituyen las causas más frecuentes del linfoma. En el caso del linfoma mediastínico primario, este se considera de rara presentación y puede llegar a alcanzar o comprometer hasta el 10% de todos los linfomas de este lugar. Cuando ocurre, va a afectar predominantemente al mediastino anterior, al igual que el timoma. Recordemos que en el semestre pasado nosotros también, dentro del contexto de los ganglios linfáticos, estudiamos los linfomas y aprendimos que estos se dividen en linfomas de tipo Hodgkin y no Hodgkin. Esto va a estar en dependencia de la presencia de una célula que se llama Reed-Steinberg para clasificarlos como de tipo Hodgkin y no Hodgkin. En general, entonces, podemos comentar que en el caso del linfoma de Hodgkin, este puede afectar sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, podríamos encontrar un pico de presentación en personas mayores de 50 años de edad. No hay una predilección clara con respecto al género y lo más común es que este afecte adenopatías en el cuello. En el caso específico del mediastino, este linfoma Hodgkin es el tipo más común en aproximadamente el 50 al 70% de los casos. Y de manera particular existe un tipo llamado esclerosis nodular como el más frecuente. Ahora, con respecto a los linfomas no Hodgkin, ellos van a comprender de un 15 al 25% de los linfomas del mediastino y van a afectar principalmente a personas entre la sexta y la séptima década de la vida. Va a ser más común en hombres y el 85% de estos pacientes cuando llegan a la consulta ya van a estar en etapa avanzada. En la etapa avanzada los pacientes pueden presentar síntomas B, presencia de adenopatía y a nivel del mediastino pueden cursar con el denominado síndrome de vena cava superior. Además de la evidencia del compromiso nodal. Ahora, de los linfomas no Hodgkin, los más comunes a nivel del mediastino van a ser los linfomas de células B grandes específicamente y el linfoma linfoblástico. Por tanto, de acuerdo a esto, podríamos decir que los tipos más comunes de linfoma a nivel del mediastino van a incluir el linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, el linfoma de células B grandes y el linfoma linfoblástico.
Veamos en esta imagen de un paciente con una PET scan o también llamada tomografía con emisión de positrones en estas zonas más oscuras la evidencia de un compromiso mediastínico por un linfoma de Hodgkin, quien después del tratamiento ha desaparecido, a lo cual se le llama, pues ha experimentado una respuesta completa con el tratamiento a base de quimioterapia. En esta diapositiva podemos ver el aspecto macroscópico de un linfoma de Hodgkin comprometiendo el mediastino con la presencia de masas de considerable tamaño que se encuentran prácticamente a nivel del hilio pulmonar y en dirección hacia la tráquea y una masa central entre las dos regiones pulmonares. Microscópicamente, el tipo más común, comentábamos, era el linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular, que se caracteriza por presentar extensa fibrosis, como son todas estas zonas gruesas, más rosadas, que alternan con variable proporción de tejido linfoide, que son todas estas zonas más azuladas, y que a mayor acercamiento van a caracterizarse por la presencia de numerosos linfocitos reactivos en combinación con las denominadas células neoplásicas llamadas Reed-Sternberg, que son las que nos dan o nos ayudan a realizar el diagnóstico del linfoma de Hodgkin. Y en esta otra diapositiva tenemos un ejemplo macroscópico de una lesión tipo linfoma no Hodgkin, uno de los tipos más comunes de linfoma a nivel del mediastino, como es el linfoma de células B grande. Este caso, pues aquí vamos, desde el punto de vista microscópico, va a carecer de las llamadas células Reed-Sternberg y va a estar constituido por una población de células linfoides que van a adquirir un aspecto bastante monótono y que pueden alternar o no con variable cantidad de zonas de fibrosis. Para hacer el diagnóstico adecuado de los tipos de linfoma, nosotros debemos hacer uso de la inmunohistoquímica. Esta es una herramienta especial que se utiliza en patología para poder definir mejor la estirpe de las neoplasias y en el caso de los linfomas para hacer su adecuada clasificación. En este recuadro los invito a que revisen algunas diferencias entre los linfomas de tipo Hodgkin y no Hodgkin que pueden afectar el mediastino así como los sitios nodales para que lo veamos con un poco de detalle. En conclusión, podríamos decir que para realizar el abordaje diagnóstico de todos aquellos procesos patológicos neoplásicos y no neoplásicos que afectan el mediastino y que pueden asociarse al origen de los síndromes mediastinales, es necesario realizar un abordaje multidisciplinario, pues ya sabemos que empezamos con la atención del paciente, donde tenemos que indagar sobre los principales signos y síntomas, estudios de imagen, procedimientos guiados por imagen, como por ejemplo la biopsia por aguja gruesa guiada por tomografía, así como los estudios morfológicos, dentro de los cuales tenemos pues las técnicas convencionales en parafina y tinción de hematoxilina y eosina, así como técnicas especiales en patología y técnicas moleculares que son indispensables actualmente para el abordaje adecuado y personalizado de estos tumores. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto trabajar para poder hacer llegar a ustedes estos contenidos. Hasta aquí hemos llegado en el abordaje de la mayoría de los síndromes que forman parte de los diversos procesos respiratorios y mediastinales. Esperemos que le hayan sido de mucha utilidad. Los invito a seguir preparándose para el aprendizaje a lo largo de este semestre y de la vida y para su primer corte evaluativo.